Bendecidos con toda bendición, hoy es día 20 de julio del año 2024, día sábado, estamos con el tema, esta es la tercera parte, la número 3, sin arruga, sin mancha. Ese es el tema, sin arruga, sin mancha. Justamente la pastora estaba hablando de este tema ahora que estaba acá al frente y habló de Hebreos capítulo 10, versículos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que estuvimos enseñando el día jueves. Y yo también, mientras ella leía, pensaba en el capítulo 6 de Hebreos, ¿no? Donde dice que cuando las personas rechazan y no creen esta limpieza, esta purificación, y se vuelven ellos querer limpiarse cada vez que se acercan al Señor, lo que hacen es crucificar otra vez a Cristo. Número 1. Número 2, dice, y vituperar el sacrificio de Cristo. Vituperar la ofrenda de Cristo. La palabra vituperar, que aparece en Hebreos, es deshonrar. Entonces, una de las claves, como decía la pastora, tiene que ver con el fundamento del eterno perdón de los pecados, que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y eso ocurrió hace 2000 años. Así que vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Señor, parados al frente para traer la palabra, trazar esta palabra de gracia, de justicia, de perdón, de amor. Señor, creemos, Dios, que mientras nosotros estamos proyectando esta palabra y enseñando, que muchos velos se caen, como dice 2 de Corintios 3, se cae el velo y pueden entender tu evangelio, pueden entender tu palabra, la palabra del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. Señor, alumbra los ojos del entendimiento, aún de los que estamos aquí, de todos nosotros, y también de los que están conectados, Señor, para que puedan ver las inescrutables riquezas de tu gracia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Terminamos el jueves con un versículo, ¿no? En 2 de Corintios, ¿era? Otra vez se me trabó la... A ver. Ahora sí. Thank you. Esto lo vimos la semana pasada. Disculpen. Limpia conciencia, lo vimos el día jueves. Y terminamos aquí. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25, dice no me equivoqué, perdón, era 2 de Corintios 11, parecido porque el otro es 1 Corintios 11, que hablamos de la cena. Ya saqué la foto de la copa, la borré, ya terminó la copa y la saqué, le hice un delete, muy bien, pero después viene la del mundo y podemos otra foto también. 2 de Corintios, ¿se acuerdan que quedamos ahí? 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo escribiendo dice de la siguiente manera: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. En la Nueva Traducción Viviente dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías, por favor, ténganme paciencia, ¿no? Que nosotros también podamos decir hoy, ¿no? Téngannos paciencia. A veces puede ser que los que enseñamos gracia es como que fuéramos repetitivos a veces con los mensajes, y la gente dice, bueno, yo ya lo escuché, yo ya lo entendí, ya lo aprendí. Pero el asunto, como estamos enseñando que la limpia conciencia es lo que te va a llevar a vivir una vida en victoria. Cuando nosotros no hay limpia conciencia y fallamos, erramos, entonces
nos sentimos condenados. Y esa condenación, se convierte en un autocastigo, ¿no? Es saber que estás bajo condenación. Entonces, ahí nosotros vamos a todas las enseñanzas de Pablo, como por ejemplo el capítulo 8 de versículo 1 de Romanos, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El 31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dar juntamente con Él? ¿Cuántas cosas? Todas las demás cosas. Entonces tiene que ver con lo que Cristo hizo y no lo que nosotros podamos hacer. Pero para llegar a ese lugar tenemos que entender que ya hemos sido limpios, estamos sin arruga y estamos sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces acá Pablo dice: espero que me toleren, ténganme paciencia. Versículo 2 dice así: porque yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. O sea, ¿de qué forma, cuando leemos estos versículos, ¿no? ¿De qué forma Pablo dice: yo los desposé a ustedes? O sea, yo los casé con Cristo, los dejé como una virgen pura. ¿De a qué se está refiriendo? ¿Tendría algún poder especial Pablo? La respuesta es no. Lo que tenía que era la revelación que Cristo le dio al apóstol Pablo. Por eso él tenía estas verdades, estos misterios, que le fueron revelados de antes de la fundación del mundo, ya estaban preparados para este hombre Saulo de Tarso. Y entonces aquí viene ahora y dice: yo con lo que le enseñé a ustedes, ¿no? Por eso cuando leíamos 1 Corintios 11, de la cena, dice: lo que yo aprendí ¿de quién? De Cristo, yo le enseño a ustedes también. Por eso hay algunos en la gracia que no participan de la cena del Señor, y yo digo, bueno, si no lo hubiera enseñado Pablo, estaría un poco más, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Si no lo enseña Pablo, por ahí uno, quizá un rudimento, pero como recién decía la pastora, ¿no? O sea, la Pascua que celebró Jesús con sus discípulos, ¿qué Pascua era? La judía del pueblo de Israel, ¿no? Le enseñé hace como 2 meses, ¿se acuerda? Entonces, pero ahora viene y dice: acá vamos a instituir la nueva Pascua, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí Jesús le estaba dando... Yo creo que ellos, no sé si entendían mucho, los discípulos, los apóstoles, pero él le decía: acá viene el nuevo pacto, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de pecados de muchos, y ahí comienza este nuevo pacto de la gracia, y entonces él instituyó. Viene después Pablo, que fue llevado, ¿no?, al tercer cielo, que estuvo con Jesucristo, el Cristo resucitado, y le enseña, ¿no?, todas estas cosas. Entonces acá tenemos esta luz también que el Señor nos da para que podamos entender que las enseñanzas del apóstol Pablo son las únicas que nos dan esta luz para que usted pueda vivir una vida limpia, sin arruga, sin mancha, como una virgen pura, ¿no? Que dijo el hermano, virgen de María. De María, ¿no? Estuvo bien. Como una virgen pura. ¿Cuántos dicen amén? Si yo me miro a mí, si usted se mira a usted, ¿qué va a ver usted? ¿No? Fuera de la palabra. No nos vemos como una virgen pura, ¿no? Nos parecemos más a, no sé, ¿no? Pero no virgen pura. Pero ¿a quién tenemos que mirar? Puestos los ojos en Jesús, mirar a Cristo, porque Él nos habita, Él está en nosotros, Él vive en nosotros. Entonces, como Él está en nosotros, Él vive en nosotros, como dice primera de Juan 4:17, que así como Él es, así somos nosotros. Soy yo aquí en esta tierra, y ahí que nadie te saque de ese lugar. ¿Cuándo nos sentimos culpables? ¿Cuándo nos sentimos condenados? ¿Cuándo nos sentimos acusados? ¿Cuándo? Cuando fallamos, ¿verdad?
¿no? Cuando erramos, fallamos, pecamos, transgredimos, ¿no? Acciones de pecado, como usted quiera ponerle. Nunca vamos a recomendar que viva una vida pecaminosa, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre trae consecuencias buenas o malas. Malas, siempre es negativo. Pero por sí, la mosca, ¿no? Y usted dice, bueno, fallé en esto, ahora no sé si Dios me va a perdonar, no sé si el Espíritu Santo se apartó de mí. Quiero que usted tenga la seguridad que por el sacrificio de Cristo, usted ya ha sido eternamente perdonado, eternamente limpiado. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Jesús. Entonces acá dice, la Nueva Traducción Viviente dice, pues los celo, con el celo de Dios mismo, los prometí, tremendo, ¿no? Los prometí, dice Pablo, como una novia pura a su único esposo, gloria a Dios. ¿Se acuerda que en el capítulo 7 del libro de Romanos habla de la ley y qué ejemplo toma de la ley? Cuando la mujer está casada, ¿verdad? La mujer está casada y mientras esté casada tiene que someterse a la ley del marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Y entonces se puede casar con otro, ¿no? Si desea, si quiere se puede casar con otro. Entonces, Pablo usa en el versículo 4, dice, así también nosotros morimos, ¿con quién? Con Cristo Jesús, en la cruz. ¿Para ser de quién? De otro. No de ese, de otro. ¿Del cuál? Del resucitado, ¿no? Lo dice bien clarito, para ser de otro. ¿Cuál es ese otro? Este esposo, gloria a Dios. ¡Wow! Tremendo. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles en todo el mundo, ¿sí o no? Lo que estamos viendo los últimos, después de la pandemia, antes de la pandemia también, pero después de la pandemia fue algo en todo el mundo, ¿no? Todos los países, momentos bastante difíciles. Y después se vino una guerra, ahora se metió otra este año 2023, y esto como que sigue, ¿no? Nosotros por la gracia de Dios estamos bendecidos, prosperados, saludables, completos y en victoria, ¿no? Pero hay lugares que no la están pasando muy bien. Ahora, cuando usted empieza a meditar, es muy bueno, como recién decía la pastora Yashi, muy bueno meditar en lo que la palabra dice. Señor, yo estoy destinado, ¿no?, al éxito. ¿Cuándo están destinados al éxito? No es que tengamos el Evangelio para ser personas exitosas, pero es un resultado, el éxito, de estar unidos ¿con quién? Con Cristo Jesús. O sea, imagínense si nosotros predicamos un Evangelio de dolor, de sufrimiento, de ayuno, de que te pongas esta ropa, que te saques esto, que no podés usar acá, que no podés ir al otro lado. Si predicamos un evangelio y te dice, bueno, acá vas a pasarla mal, pero bueno, te espera una vida eterna, ¿no? Como nos enseñaban, allá, como dice, más allá del sol, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue la primera canción que yo canté en la iglesia. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿No? Y cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. ¿No? Y uno la cantaba. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y a veces en los momentos difíciles pensamos a veces y creemos, decimos, bueno, quizá acá la pasamos mal, pero bueno, nos espera una mansión, nos espera las calles de oro, el mar de cristal, ¿no? Nos esperan todo eso. Pero yo, como le digo, ¿no? Yo resisto, como dice Santiago 4:7, resistimos, ¿a qué? A lo negativo, resistimos al sistema, resistimos a estar enfermos, cuando dicen amén. Aunque sea un resfrío, pero no resistimos, yo digo, no, Señor, no, yo estoy destinado a vivir una vida saludable. Y eso se llama fe, creer, amén. Entonces cuando recibimos estas verdades, Señor, qué bueno, qué lindo,
que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya las enseñanzas que tenemos ahora, ya hemos sido presentados, ya estamos con el esposo, gloria a Dios, ya estamos con él, vivimos con él, ¿no? Quizá uno como varón suena medio raro, ¿no? Tengo mi esposo, ¿no? Pero el amor que uno tiene por Cristo y saber que somos amados, ¿no? Y como dice el libro de Hebreos 13:5, que Él nunca, jamás te va a dejar y jamás te va a desamparar. Jamás de los jamás, se dice una versión. Nunca, no temas lo que pueda hacer el hombre, porque Él prometió, y es incondicional. En el Antiguo Testamento era condicional. Si usted hace, entonces yo voy a estar contigo. Mira que te mando, que te esfuerce, que seas muy valiente, no temas, no desmayes. O sea, mira que te mando, que es un mandamiento. Mandamiento, mira que te mando, ¿no? Que te esfuerce, que seas muy valiente, no temas, no desmayes. Entonces, yo, Jehová, estaré contigo todos los días de tu vida. Pero bajo el nuevo pacto, Él está con nosotros, ¿cuándo? Siempre. Gloria a Jesús. ¿Se pone contento por eso? Siempre, siempre. No te deja, no te desampara. ¿Por qué? Porque se hizo uno solo contigo. Somos uno solo con Él. Versículo 3 dice así. Mire lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muy bien. Tremendo este versículo, ¿no? Tremendo porque dice Pablo, dice, yo temo. ¿De qué temo? De que a ustedes, dice, puedan ser extraviados de la verdad, de la fidelidad a Cristo, extraviados de la verdad. ¿Y por medio de dónde dice que puede ser extraviado? Por medio de los sentidos, ¿no? Ahí dice, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, ¿no? Lo que ve, lo que oye, lo que palpa, lo que gusta, todos los sentidos que son del cerebro. O sea, estamos en un mundo realmente, un mundo atractivo, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Un mundo es atractivo, ¿no? Y entonces los sentidos pueden ser engañados. Y Pablo tiene que afirmar, dice, acuérdense, ojo, ustedes son la iglesia, la esposa pura, como una virgen. O sea, no vayan a pensar que porque fallaron ya están descalificados, ¿no? Yo le decía, la persona que más me conoce, ¿no? Por supuesto, es mi esposa, ¿no? Ella sabe, con solo mirarme, sabe lo que estoy pensando, ¿no? Tiene esa... no es fácil tampoco vivir así, ¿no? Pero conoce mis subidas, conoce mi bajada, conoce mis momentos difíciles. Y en realidad yo le digo, y ella sabe, que si no fuera por la gracia de Cristo, le digo, ya hace rato hubiera dejado de ¿qué? De predicar, ¿no? Pero es solo por su gracia. Yo a veces escucho pastores que dicen, bueno, yo nunca hice esto, nunca hice aquello, nunca... Y yo digo, wow, tremendo, ¿no? Gloria a Dios por estos muchachos, ¿no? Pero aquellos que vinimos de una vida desordenada, lamentablemente, a veces pasamos por circunstancias, aún todavía, y uno dice, Señor, la verdad que qué lindo saber que tu conciencia está, ¿qué? Limpia de pecado, que usted es justo, puro, limpio, perfecto, intachable, su conducta es perfecta. Gloria a Dios. Entonces, ¿esto qué hace? Te da seguridad, te da identidad, porque usted ya no está, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Pasando al frente, ay, pastor, ore por mí, por favor, porque... Y podemos orar, gloria a Dios, pero no pasaban muchas veces lo mismo, ¿no? Y de repente decían, hermano, pase, porque este pastor Dios lo usa, ¿no? O Dios lo usa en sanidad, o liberación, o cortar maldiciones, ¿no? Según dice. Entonces, y uno endemoniado, ¿no? Imagínate, pasaba corriendo para que lo liberen.
llegaba Leo el Gadareno. Por el primer pastor Nicolás Navarro, cómo sufrió conmigo. Pero bueno, ¿cómo será que renunció al pastorado? De verdad renunció. No por mí, pero diría, ¿no? ¿Qué hacemos con este caso? Llega el momento que ya los pastores dirán, no, me parece que este caso cerrado, un caso perdido. Entonces, y yo digo, Señor, la verdad que puedo estar por su gracia, su amor, ¿no? Por eso que uno puede amar a otros también, ¿no? Porque errores de uno, perdonado. Por eso es, ámense unos con otros, ¿no? Perdónense unos con otros. ¿Por qué? Porque si Dios me perdonó, Dios te perdonó. ¿Cómo no perdonar a otros, no? Y no lo hace sino que ya es Cristo viviendo ¿dónde? Dentro de nosotros. En el capítulo 5 del libro de Mateo habla después del Padre Nuestro, dice, si usted no perdona al que le ofende, ¿qué pasaba? Dios no te puede perdonar, decía, no, esa era la ley. En la ley Dios no te perdonaba. Entonces, aún decía, si va a traer la ofrenda, mejor primero va a pedirle perdón a aquel que está ofendido, después trae la ofrenda, ¿no? No, de la ofrenda no se salvaba. Pero todo tenía que ver con ¿qué? Algo, digamos, podríamos decir, horizontal, ¿no? Entonces ahí, entonces Dios me perdonaba. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, nosotros lo hacemos porque ya Dios nos perdonó a nosotros, ¿no? Con su amor eterno. Nos amó, nos lavó, nos limpió, nos dejó sin arrugas, sin mancha. Entonces, ¿cómo nosotros no perdonar a aquellos que nos ofenden? ¿No? Gloria a Jesús. Bueno, vamos otra vez a este versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice así, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo, miren lo que dice, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Muy bien. Por eso, dígale a alguien, tenga cuidado con lo que escucha. Claro, porque ahí es el asunto. Entra por el oído. O sea, usted está escuchando a un predicador que predica lindo, que habla bien, pero le está enseñando los pactos mezclados, entonces ahí usted va a ser ¿qué? Engañado. Acá en esta versión dice que su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. O sea, ¿cómo se puede corromper? Porque las falsas enseñanzas. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de un versículo que está en Gálatas que dice un poco de levadura, leuda a toda la masa? Pero otra versión dice, una falsa enseñanza echa a perder toda la doctrina. O sea, en uno dice levadura, pero otro dice una falsa enseñanza. El otro dice un falso maestro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sus oídos, lo que está viendo, lo que está recibiendo, entonces eso le va a hacer mal. Entonces no le va a dejar vivir verdaderamente, como cantamos recién, libres, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere continuamente. Trae esta enseñanza para que usted viva una vida en su gracia, en libertad, para servir a ¿quién? A Cristo Jesús. Porque el propósito de Dios, de todo esto, es para que el mundo le conozca a Él, para que le conozcan a Él. Entonces, para eso Dios nos dio esta gracia, Dios nos dio esta justicia, Dios nos dio esta palabra. Y gloria a Jesucristo que nosotros seguimos creyendo que muchos vienen del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Cuántos lo creen? Amén. A recibir esta palabra de gracia, justicia, los velos caen. Y muchos van a ser alineados con esta palabra de gracia. Bueno, estamos en el versículo 3. Porque miren lo que dice acá. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Acá dice, otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. O sea,
le predicaban otro Jesús, podían predicarle de otro evangelio, podían hablarle de otro espíritu. Miren lo que dice: porque si alguno viene predicando a otro Jesús, acá dice, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuál era el evangelio que recibieron ellos? ¿Cuál era el evangelio que ellos habían recibido? El evangelio de gracia, de Cristo, de Pablo. Es el evangelio que ellos tenían. Entonces, pero se estaba mezclando otro evangelio. Esa es la batalla que tenía el apóstol Pablo en toda su carta. Usted va a encontrar en todas las cartas que siempre él dice, mira, le están metiendo por ahí, le van a meter ley, le van a meter obediencia, le van a meter esfuerzo propio, le van a meter carga, le van a poner, ¿no? Como al buey le quiere poner carga. ¿Por qué? Porque la carga, la religión, es la única manera de tener sometido a un ser humano. ¿Cuántos me entendieron? O sea, yo no sé si usted miró o está mirando algunas de las series en la televisión de los de diferentes religiones, ¿no? Aparece de los mormones, aparece de la luz del mundo, no sé si lo vieron. O sea, es algo terrible. ¿Y cuánta gente tiene en las iglesias esa gente? ¿Poca o mucha? Millones, millones. No, sale ese hermano, bueno, hermano no es, el de esa iglesia, salía, olvidad, más guardaespaldas que Messi tenía. Salía y la gente le besaba la mano, o sea, le besan los pies. Entonces, si de repente él decía, a mí me gusta esa muchacha, los padres de la muchacha, ¿cómo se sentían? Honrados, orgullosos. Mirá, para el apóstol, ¿no? Y eso por falta de ¿qué? De conocimiento, por ignorancia. Entonces las religiones manipulan. Y Pablo era cero religión y cero manipulación. Claro, porque en la religión podés manipular. Yo te puedo traer, por ejemplo, para hacerte sentir culpable, Malaquía, ¿no? ¿Cuántos conocen Malaquía, no? Capítulo 3, Malaquía, versículo 8 al 10, ¿no? Ustedes son ladrones. No, así, y uno, yo decía, ¿me miró a mí el pastor o me miró? Ladrón, decían, ladrón. Decía, ¿en qué te hemos robado? Y se hacían los tontos, ¿no? ¿En qué te hemos robado? En vuestro diezmo y en vuestra ofrenda. Son malditos con toda maldición. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto. Como yo voy a reprender al devorador y va a venir bendiciones hasta que sobre y abunde. O sea, una parte es verdad, que Dios te va a dar en sobreabundancia. Pero ¿cuál es la mentira? Que usted no va a ser ¿qué? Maldecido. Y que usted no es un ladrón. ¿Por qué? Porque bajo el pacto de la gracia usted lo da por amor, ¿no? La motivación es diferente, porque usted ya no está, si no doy, no, sino al contrario, usted, y así podemos enseñar, ¿no? Pero cuando te meten en todo lo que es la religión siempre te va a hacer sentir condenado, culpable, ¿me entendés? No comas esto, come aquello, vestite así, vestite así, levantate a las 3 de la mañana, levantate a las 6, levantate a las 5, todo el tiempo como que imponiéndote algo, y si no, no eres bendecido. Pero cuando usted ve las enseñanzas de Pablo, usted va a ver que dice que lo más peligroso era otro evangelio, otras enseñanzas. Perdón, el único que trae las enseñanzas del maravilloso evangelio de la gracia es el apóstol Pablo. Él trae las enseñanzas. Entonces, ¿podemos leer la Biblia? Sí, pero no toda la Biblia para nosotros. O sea, tenemos que leerla con el filtro de la gracia, siempre lo decimos. Podemos traer enseñanzas del Antiguo Testamento y ponerlo en el Nuevo Testamento. Claro, con mucho cuidado se pueden hacer, ¿no? Como hablamos de Jacob y Esaú, ¿no? Qué linda historia, Jacob y Esaú con Isaac y Rebeca, ¿no? ¿Se acuerda? O sea, que una representación de los que van delante de Dios con su esfuerzo
y otros que van simplemente por la gracia, ¿no? Esaú se esforzó, hizo todo lo que podía para agradar al padre y no pudo agradarlo. El esfuerzo, ¿no?, de cazar el cabrito, de hacer todo, encima llegó tarde, pobre. Y entonces el otro, aún mintiendo, se llevó la bendición. Entonces la gente dice, pero entonces, yo pensaba, hasta que yo entendí eso, pensaba que Dios era injusto, de verdad. Yo decía, no puede ser, digo, ¿cómo puede ser? La madre lo prefería a él, porque a mí me enseñaron eso, ¿no? Que era un problema de madre, de mamitis, ¿no? Que él era el mama boy, ¿no? Sí. Viste que las madres tienen siempre uno preferido, ¿no? Me imagino, los padres, los papás también. Entonces, yo pensaba eso, pero después cuando entendí que Dios estaba mostrando, ¿no?, a través de Isaac el padre, a través de Rebeca, haciendo que caiga sobre él la maldición, ¿no? O sea, siendo ella tomando el lugar de Jesucristo. Entonces vos podés entender y te aclara la mente para uno poder manifestar y enseñar esta maravillosa gracia. Un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Está contento? Amén, gloria a Dios. Diga al Señor, Señor Jesús, te doy gracias porque alumbras los ojos de mi entendimiento y puedo entender esta gracia, puedo entender esta justicia, sabiendo que estoy limpio, perfecto, justo, santificado por toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Vamos entonces, aquí en la otra versión dice así: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Tremenda esa versión. Todo lo que cualquiera le dice. Uno enseña estas verdades, enseña esta palabra, y viene otro y enseña algo que es mentira, y la gente que dice lo tolera, ¿no? Me gustó más, dice, ¿no? Y cuando uno le enseña la gracia, muchos, ¿no? Vamos a creer que muchos van a recibir, pero muchos dicen, tené cuidado con la gracia, tené cuidado, ¿no? Al pastor Jesús Rey Velázquez, si por ahí me está mirando, los hermanos en Perú, al pastor Jesús ya lo sacaron de todos los medios, de los medios evangélicos, porque estaba en la confraternidad de pastores y pisaba fuerte. Él era el que presentaba cuando iban todos los grandes predicadores, ¿no? Luna y Gebel y toda esa gente, él era el presentador, ¿no? Porque tiene una voz y una presencia, el pastor Jesús, a Ana la que pide, ¿no? Entonces él decía que, estaba metido en todo eso, pero cuando empezó a predicar la gracia, empezó a hablar entre ellos, lo sacaron del grupo de WhatsApp. Eso fue lo último que pasó. Pero imagínense, yo le cuento estas cosas y da tristeza, porque ahora que yo estaba allá en marzo, ellos iban a empezar a festejar el Ramadán. ¿Saben lo que es el Ramadán? La palabra Ramadán quiere decir fuego abrasador. O sea, Ramadán es la fiesta de los musulmanes, 40 días de ayuno. Ellos están... Yo digo, no puede ser, pastor, mire, me mostraba la propaganda que le mandaron al WhatsApp. Nos vamos a unir a celebrar, decía, el Ramadán. No sé si algún árabe que lo está invitando a comer, pero no a comer porque ayunan. Pero entonces vos decís, bueno, por lo menos si está festejando la fiesta de las cabañas, ¿no? Yo qué sé, la fiesta de Purim, por lo menos, ¿no? Nosotros un tiempo con la pastora Yashi empezamos a visitar, estando en la iglesia donde íbamos nosotros, le dicen los yagüé, lo conocen como los yagüé. Se visten todo de blanco, así como está la hermana hoy. Todo vestido blanco, y los pastores también, todo blanco, vestido blanco, pantalón blanco, camisa. Hermoso templo. ¿Y sabes lo más lindo de todo? La comida. Una fiesta, comida. ¿No? Entonces por ahí nos agarraron nosotros. Nos fuimos con Carlito y María, toda la familia. Y la parte que nos gustaba es esta semana la fiesta de las cabañas, ¿no? Y todos danzando, ¿no? Porque, viste, la danza judía, ¿no? Y todos corriendo, ¿no? Y eso nos entusiasmaba, ¿no? Y la comida, y nosotros decíamos,
tiene razón esto. Tenemos que judaizarnos, decíamos, ¿no? Eso fue en el año 1999, 99 y 2000. Y el pastor de nosotros, cuando se enteró que estamos, él dijo, no, ellos están mal, me decía él, ¿no? El pastor nuestro predicaba pacto mezclado, ya era Manhattan, el pastor Héctor Vega. Y nos decía, no, pero le decíamos, pero si Jesús era judío, le decíamos, ¿no? Eso le estaba pasando, nos estaban predicando cualquier cosa. Perdón. Le estaban predicando cualquier cosa y lo recibían, ¿no? Entonces, nosotros también. O sea, gloria a Dios que pasamos por todas esas cosas con la pastora, porque aprendimos, uno aprende. Entonces, hoy te das cuenta que así había mucha gente en el tiempo del primer siglo, cuando Pablo enseñaba. Acuérdense que no tenían todas las cosas que hoy tenemos nosotros, todos los adelantos. Entonces le dejaba una enseñanza, prédica, le escribía cartas, pero después venían otros que predicaban a otro Jesús, otro evangelio diferente, o sea, venían otros que les querían desviar. Y él decía, yo temo que sus sentidos sean, ¿no?, engañados y se salgan de la fidelidad de Cristo, se salgan de la, eso sí que la sana doctrina, se salgan de la palabra y vuelvan otra vez ¿a dónde? Otra vez atrás, otra vez a querer cumplir la ley, a querer vivir bajo los rudimentos o por el esfuerzo propio, porque acuérdense, como yo le dije recién, todas las religiones, para mí todas las religiones nacieron en el monte Sinai, todo tiene que ver con mandamientos, una lista de cosas que hacer y qué no hacer, eso es la religión. Siempre lo digo, es volver, religión es ligar, el volver a unir, ¿no?, al ser humano con Dios. Entonces te trae una religión. Y Pablo, que era cero religión, él quería que ellos puedan entender y fundamentarse, ¿no? Como dice en primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo hablando y dice, porque dice, yo puse el fundamento, que es, ¿quién es? Jesucristo. Y otros van a ser los sobreedificadores. Entonces, él puso el fundamento, nosotros ahora somos los sobreedificadores, que sobreedificamos sobre ese fundamento. Y el perito arquitecto, ¿quién es? Pablo. Entonces, como él es el perito arquitecto, entonces él tiene todas las bases, las escrituras, para que nosotros podamos, ¿qué? Sobreedificar. Si que mezcla, entonces ya no está sobreedificando sobre el fundamento. Y eso, diga conmigo, es muy peligroso. A veces la gente piensa, no es nada. Si toda la iglesia predican los pactos mezclados, ¿por qué tanta gracia? ¿Por qué ser tan cuidadoso? ¿Por qué ustedes dicen Abba Padre? ¿No? ¿Por qué están con Abba Padre? ¿Por qué ya ustedes no hablan más de Jehová? Y por todas esas cosas que uno va aprendiendo del apóstol Pablo, para que uno no vivir en error, para no vivir en falso evangelio, extraviarse de la verdad. ¿Van bien? Amén, gloria a Dios. Bueno, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Acá tenemos también a un Jesús diferente, a un espíritu diferente y a un evangelio diferente. Y el versículo 5 dice, y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿De quién está hablando? De los apóstoles, de los grandes. ¿Por qué le dicen los grandes apóstoles? Estuvieron con Jesús, ¿no? Los grandes apóstoles. Entonces, yo sé que muchos piensan, dicen, bueno, pero, ¿y todas esas cartas que ellos escribieron? Bueno, la mayoría de ellos estaban mezclaban porque era lo que ellos habían aprendido. Entonces ahora viene Pablo y dice, bueno, ojo con quiénes. Con los grandes apóstoles, dice. ¿Por qué? Porque dice, pienso que nada
he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, versículo 6. Bueno, la Nueva Traducción dice, pero de ninguna manera me considero inferior a esos super apóstoles que enseñan tales cosas. ¿Qué cosas enseñaban? A otro Jesús. ¿Por qué era otro Jesús? ¿Cuál era? Muy bien, el de Nazaret, el anterior. Esto es algo para gente madura. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Gente madura, ¿cuántos reciben esta palabra? O sea, si uno predica esto en la iglesia, no te invitan más. Te hacen la cruz, como dice la pastora. Pero eso es lo que está diciendo acá. O sea, si nosotros nos pegamos a Jesús de Nazaret, entonces vamos a estar errando al blanco. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía Pablo. Otro Jesús, otro evangelio. ¿Cuál evangelio sería? El de la circuncisión, el de la ley. Era Jesús, pero no, Jesús de Nazaret. Ellos ponían la mirada mucho Jesús de Nazaret. El otro día estaba escuchando un audio, y en este audio hablaba una persona, ¿no? Y decía, ¿por qué? Le decía al papá, al padre. El padre empezó a predicar gracia. Perdón. Y le decía, ¿pero por qué nosotros no predicamos esto antes? Dicen. ¿Por qué la iglesia no enseñan esto? ¿No? Es en inglés. Predicadores de acá, pastores de acá. ¿Por qué no enseñan eso? ¿Por qué no enseñan que hay un evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión? ¿No? Y para nosotros, dijo Pablo, yo me voy con lo enseñamos hace un mes, ¿no? Me voy con los gentiles, porque Dios me puso por los gentiles. Y ustedes no, bueno, ustedes sigan con los judíos. Entonces, cuando nosotros recibimos estas verdades, nos damos cuenta, ¿no? De lo que Dios, lo privilegiado que somos de que Dios nos separa de millones de millones para darnos esta maravillosa palabra. Y para que nosotros, más allá de nuestros errores y tantas cosas que uno ha pasado, pero dice, wow, qué bueno esta palabra. ¿Por qué? Porque uno se deleita, ¿no? Dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Pero vienen estos que predican un Jesús diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y todo y por todo os los hemos demostrado. Muy bien. Acá te dice Pablo que aparentemente no era un buen orador. Viste, yo me imagino que Pablo sea tremendo predicador. Aquí en la otra versión dice, podré ser un orador inexperto, ¿no? Porque quizás Pedro tenía más, como decimos nosotros, más labia, más verso, podría ser. Entonces, yo soy tosco en las palabras, o sea, poco duro quizás era. Y no, quizás no, porque había un hombre llamado Apolos, que era un varón elocuente, ¿no? ¿Qué es el elocuente? Esa persona que te hablan, sí, que te hablan muy bien y que las palabras las dicen bien, no son oradores, ¿no? Pero Pablo decía que yo no soy elocuente, no soy un orador con experiencia, soy tosco con las palabras, pero algo que les gano a ellos, ¿en qué es? Le dice Pablo, en el conocimiento. O sea, y usted no puede negar, dice, porque todos ustedes, dice, quedó demostrado que yo tengo conocimiento. Versículo 6 dice, podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Acuérdese que siempre el hermano Leo siempre le dice que este maravilloso evangelio tiene que ver con conocimiento. Capítulo 10 del libro de Romanos, siempre hablamos de ese versículo
yo sé que ustedes aman a Dios, tienen celo de Dios, les decía, pero no lo hacen con conocimiento, no lo hacen con ciencia, conociendo, sino que ignorando. Entonces está conocer y está ¿qué? Ignorar. Con la pastora Yashi en los programas de estos miércoles, ¿de qué estamos enseñando? O sea, de la gracia no se mezcla, ¿qué estamos enseñando? A ver si se acuerda. ¿De dónde? De la tiniebla a la luz, ¿no? Y ahí enseñamos que la palabra tinieblas es ignorancia, oscuridad, falta de conocimiento. Entonces, si la persona está en ignorancia, pues en la iglesia, disculpen, puede saltar, dar lo mejor, trabajar. Y yo predico esto porque mi papá fue una persona entregada a la obra, entregada a la obra. Y mi papá terminó sus años bastante difíciles en una silla de rueda, en un hogar de ancianos, le dieron 4 accidentes cardiovasculares. Y él, cuando yo hablaba con él, me decía, bueno, si Dios me tiene así, Dios lo sabe, ¿no? Me decía. Aparte yo no fui tan fiel, dice. Y aún, dice, cuando a tu mamá siempre le hice muchos problemas. Entonces todas esas cosas tenía aquel. Culpabilidad, condenación, ¿no? Todo eso que vino, aún estando 25 años en una iglesia. 25 años, del año 87 hasta el año 2012. Y escuchó porque él le encantaba trabajar en las campañas, ¿no? Al aire libre, de hermano Anacondia, no sé si lo conocen, ¿no? Y él, ¿qué hacía mi papá? Era el que hacía los choripanes, ¿no? Choripán, ¿no? Hacía el fuego, las parrillas, que cargaba todo él, y se vendía eso, ¿no? Para el ministerio. Entonces, escuchó cantidad de predicadores, los más famosos, porque la iglesia de él entraba en 3.000 personas, entonces traían siempre el primero yo creo que me mandó el año 97, un predicador que fue de prosperidad, no sé si lo conoce, Rodolfo Fon, ¿no? Él es el padre de Otoniel Fon, ¿no? Pero Rodolfo Fon entonces habla enseñó mucha prosperidad. Y ese hermano iba a predicar siempre ahí, a la iglesia de mi padre, donde se congregaba el papá. Pero como nunca le enseñaron estas verdades, ¿cómo terminó su vida? ¿No? Enfermo, decaído, desanimado, solo. Y yo me he propuesto conocer estas verdades para que nosotros, yo siempre digo, ni aún un resfrío tiene que tocar nuestros cuerpos. Usted dirá, pastor, pero usted lo veo que está tosiendo. Usted siga creyendo. Yo sigo creyendo. Y tomamos la cena del Señor, ¿no? Y creemos que el Dios nos libertó del COVID, de la gripe, del catarro. ¿Cuánto dicen amén? Ya lo hizo. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. ¿Tiene que ver conmigo o tiene que ver con Cristo Jesús? Con Cristo Jesús, con lo que Él hizo. Entonces, por eso Pablo traía todas estas enseñanzas, todas estas verdades, para que entiendan que tienen que conocer la verdad de Cristo. Muy bien, Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Sin arruga y sin mancha. Acuérdense, tenemos cantidad de versículos para enseñar que usted es la Virgen pura, gloria a Dios, santa, amén, pura, limpio, perfecto, conducta intachable. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21, en la Reina Valera, de la siguiente manera: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Muy bien. ¿Dónde eras enemigo y extraño? Diga, en mi mente. ¿Y qué es lo que recibe la mente? Conocimiento. O sea, esto es importantísimo.
porque dice que nosotros éramos enemigos porque no conocíamos. Al no conocer éramos enemigos. Entonces cuando nosotros entendemos que nos reconcilió, o sea, vivir en ignorancia te hace vivir en buenas obras o malas obras. En malas obras, ¿por qué? Porque usted no sabe cómo agradar a Dios. Y aún usted creyendo que está haciendo bien delante de Dios, está haciendo mal. Está duro eso, ¿eh? Está fuerte, ¿no? Porque usted dice, no, pero pastor, ¿cómo va a decir que yo estoy haciendo mal? Si yo me levanto, te puedo levantar la madrugada, te puedo levantar la noche, te puedes orar, todo eso, perfecto. Pero si usted cree que usted es pecador, entonces todas esas buenas obras aparentemente se convierten en malas obras. ¿Cuándo entendieron? Todo lo que usted pueda hacer sin el conocimiento te va a dejar en ese lugar. Voy a leer nada más y vamos a seguir el día jueves. La Nueva Traducción Viviente dice así: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos. Miren lo que dice: separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. O sea, al no pensar bien, al no tener el conocimiento, éramos enemigos de Dios. Aunque íbamos a la iglesia. Yo sé que muchos no quieren reconocer eso, ¿no? Le cantamos a Dios, alabamos a Dios, pero todas esas eran malas obras delante de Dios. Era como decían, ¿no?, antes, un fuego extraño. ¿Se acuerdan? Decían, te he ofrecido un fuego extraño. Los hijos de Eliub era tremendo, ¿no? Entonces, cuando yo leo todo esto y pienso, digo, Señor, gracias, Padre, gracias por haberme alumbrado los ojos del entendimiento. Y sigue Dios alumbrándote los ojos del entendimiento. No para, seguimos creciendo, seguimos creyendo, seguimos poniendo nuestra mirada en lo que Cristo hizo. Dice el versículo 21, eran enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Leemos el 22, dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Estos versículos nosotros, yo creo que usted ya lo tiene, me imagino, pero como decía Pablo, en capítulo 3 de Filipenses, dice, yo le repito, dice, a mí, dice, no me es pesado, y para ustedes es provechoso, ¿no? Ese decía Pablo. Entonces, el 22 dice, por medio de su cuerpo de carne, en su muerte, ya Cristo lo hizo. No me tengo que santificar, no tengo que limpiarme. ¿Por qué? Porque ya soy, perdón, santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. En la otra versión dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Ves que dice, los ha trasladado a su propia presencia? O sea, nos hicimos uno solo con Él. Como dice 1 Juan 4:17. Así como Él es, así soy yo en este mundo. 1 Corintios 6:17, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Efesios 1:13 dice, ahora que escucharon la verdad, conocen la verdad del Evangelio de la salvación, han sido sellados con el Espíritu Santo. O sea, ya nada ni nadie te puede apartar de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted ya está en Cristo. Amén. Den un aplauso al Señor, póngase de pie. Gloria a Dios que pudimos terminar, amén, con esta parte. Vamos a seguir el próximo jueves con esta enseñanza. Le doy el otro versículo, mire lo que dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, esto tiene que tenerlo muy en cuenta, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El único que trae esta verdad, ¿quién es? El apóstol Pablo.
el ministro para este evangelio. No se deje engañar, no se deje confundir, ¿no? Y lo que están mirando también, unite a estas enseñanzas, suscríbete al canal de YouTube, también Leo Fe Arganarás, y para más enseñanza. Levante su mano usted que está acá y le decimos: Señor Jesús, te doy gracias porque estoy limpio, sin arruga, sin mancha, irreprensible, santo, perfecto. Gracias, Señor, porque estoy sellado con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos entonces. Nos estamos viendo el próximo miércoles con el programa La Gracia no se mezcla.